Un ¿Cómo estás? gusto, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente con vos y bueno, con todos los compañeros que van a ver eventualmente la grabación de la tutoría de hoy. Estamos ya en la segunda y última tutoría de esta asignatura. Nuevamente, mi nombre es Carolina Quiroz Ferlini y hoy vamos a seguir abordando todo lo relacionado con lo que es el manejo de conflictos en los entornos educativos y nos vamos a centrar en lo que es la educación para la paz y el manejo del conflicto. Lo primero que quisiera iniciar es una reflexión, partiendo de esta frase de Pablo Lipnitsky, que dice que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. Por lo tanto, la gente educa para la competencia y la competencia en sí misma es el principio de cualquier guerra. Es partiendo de esta frase, la pregunta del millón es si estamos enseñando para la cooperación o para la competencia en nuestros centros educativos. Es una pregunta que requiere de un análisis profundo y que requiere de que hagamos un trabajo interno a la hora de vernos dentro del contexto educativo y ver a nuestro estudiantado y todas las situaciones del contexto en las que estamos inmersos de forma constante y de las que definitivamente no nos podemos escapar. Muy bien, entonces, el objetivo de esta sesión es analizar cómo la educación para la paz, los derechos humanos, la negociación y las prácticas restaurativas nos van permitiendo transformar los conflictos en oportunidades para el aprendizaje y para la convivencia. Cuando hablamos de cultura de paz y derechos humanos, tenemos que entender que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, diálogo y cooperación dentro de ese conflicto. Porque el conflicto es inherente al ser humano. Cualquier interacción social nos va a llevar de una u otra forma a diferentes conflictos. Por lo tanto, el tema no es que existan o no existan, es cómo los vamos a abordar. Y en ese sentido, educar para la paz implica que empecemos a trabajar en el desarrollo de los valores, las actitudes y los estilos de vida no violentos, comprendiendo en este punto que los valores no son lo que se nos enseña en clases de ética, en clases de estudios sociales, en clases de cívica, ni lo que se nos enseña en las iglesias. Los valores son aquellas situaciones o estados individuales que nos acercan a cumplir objetivos que convierten nuestra vida en una vida valiosa. Entonces, por ejemplo, podemos considerar un valor muy valioso para nosotros como el derecho a la vida de todo ser vivo. Podemos considerar un valor como el cuidado de la naturaleza. Podemos considerar un valor como la honestidad. No necesariamente es algo que se nos inculque en los entornos educativos o religiosos, sin embargo, son estas situaciones de vida que nos guían en función de cómo vamos a comportarnos. Por ejemplo, si para mí son importantes los animales, es muy probable que frente a una situación en la que yo me encuentre visualizando un maltrato directo hacia un animal, un ser vivo en general, voy a ir y voy a intervenir en eso. Me podrá generar malestar, me podrá generar miedo, me podrá generar pereza tal vez a la hora de pensar en voy a meterme en un problema, pero resulta que el valor mío, mi valor ligado a la vida de los seres vivos, a la dignidad que tienen los seres vivos, no importa cuál sea su especie o su raza, me va a dirigir a pesar de mi malestar, tomar acciones para poder defender esa vida. ¿Qué implica esto? Implica que cuestionemos valores contrarios a lo que para nosotros es importante o que cuestionemos antivalores. Podríamos llamarlos más bien antivalores. Y aquí estamos hablando de discriminación, intolerancia, indiferencia, xenofobia, racismo, eh, prácticas poco respetuosas con la naturaleza, con el ser humano en general, con la niñez, etcétera. Dentro de este
de esta gran sombrilla que es el educar para la paz, tenemos que comprender también que hay modelos desde los cuales nos movemos, especialmente en las áreas más educativas. Por ejemplo, tenemos el modelo de obediencia y tenemos el modelo de responsabilidad. Y cuando hablamos de un modelo de obediencia, estamos hablando de conductas dirigidas por el castigo, la sumisión y el miedo, por un docente que impone su punto de vista sin escuchar, sin comprender, sin validar ni valorar la perspectiva de las personas menores de edad y que en forma aparente mantiene un orden en la estructura social. Por otra parte, tenemos un modelo de responsabilidad que lo que busca es que haya diálogo, respeto y autonomía, que el estudiante sea partícipe de su propio crecimiento y desarrollo y que se construya una convivencia real, que aquí no entren en juego sesgos relacionados con es que yo soy la persona adulta, yo soy la persona que sabe, yo soy la persona que entiende, y el niño o la niña son simples receptáculos de conocimiento y deben de responder a mis propios sesgos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que respondemos desde un modelo de obediencia, estamos respondiendo desde un modelo adultocentrista. Un modelo adultocentrista es aquel que cree que el adulto es el único que es dueño de la razón, la lógica, la verdad, que niños, niñas y adolescentes no tienen derecho a expresar lo que creen, lo que consideran, lo que necesitan. Y lo mismo sucede con los adultos mayores. En este sesgo adultocentrista, ni el adulto mayor ni la persona menor de edad tienen derechos, ni tienen posibilidades para decir o para poner en voz cuáles son sus necesidades o cuáles son sus criterios en torno a lo que están viviendo. En ese sentido, entonces, entendemos que educar para la paz es enseñar a asumir responsabilidades a las personas menores de edad, no solo a obedecer, porque entonces igualmente topamos con personas adultas que desde la visión de solo estar obedeciendo hacen cosas que transgreden los derechos individuales o colectivos de las demás personas. Dejan de actuar desde su propio criterio, dejan de actuar desde sus propias necesidades, dejan de actuar desde sus valores bajo la premisa de solo estar obedeciendo. Y son personas adultas. Son personas adultas que le tienen miedo al castigo, que son sumisas y que tienen esta preconcepción de no poder hablar. Justamente nos encontramos en este momento particular de la historia con personas menores de edad, niños y adolescentes incapaces de desarrollar un pensamiento o un juicio crítico frente a las realidades de violencia que están viviendo, que se encuentran justificando una y otra vez acciones por parte de personas adultas o de ellos mismos desde la premisa de es que a mí no me explicaron, es que a mí no me dijeron qué tenía que hacer. O más bien al revés, a mí me dijeron que yo tenía que hacer esto, sin poner en relieve la importancia de y qué es lo que yo creo, qué es lo que para mí es fundamental. Tenemos 4 pilares para la educación, perdón, según Delors en el año 96. El primero es aprender a conocer, comprender el mundo que les rodea. El segundo es aprender a hacer, actuar con sentido y con competencia dentro de las decisiones que tomen. El tercero es aprender a vivir juntos, desde el respeto y la cooperación con otros. Y el último es aprender a hacer, desarrollando autonomía y juicio ético. En otras palabras, lo que se intenta a través de estos 4 pilares es que las personas logren comprender el mundo en el que viven para poder actuar de acuerdo a sus propios valores con sentido y competencia, desde el respeto y la cooperación, tomando en cuenta su propia autonomía y siendo éticos a la hora de tomar decisiones. Es decir, estos 4 pilares vienen a ser la base de toda educación que tenga como objetivo alimentar un proceso de convivencia respetuosa y armónica entre las partes. La negociación como estrategia.
Autores como Piña, Jiménez, Vera y Gamboa lo que nos dicen es que en las instituciones educativas, perdón, el conflicto tiende a ser inevitable, al igual que en cualquier entorno social. No existe conflicto. En ese sentido, la negociación nos va permitiendo gestionar este conflicto de forma constructiva, es decir, que nazca de ahí un nuevo aprendizaje, que las personas puedan relacionarse a partir de eso que están aprendiendo, producto del conflicto que enfrentaron. Para poder llegar a este punto requerimos líderes, pero estos líderes no se trata solo de saber qué decir, sino que hay que saber cómo decirlo. Y las cosas se dicen a través de la empatía, a través de escuchar activamente las opiniones y necesidades del otro y tener la capacidad para orientar a las personas a generar acuerdos. También se trata de favorecer el clima institucional y el bienestar aquí de la figura docente. Una persona adulta, docente, que no cuenta con estrategias de liderazgo, que no cuenta con estrategias de negociación, que no cuenta con procesos de gestión y identificación emocional, es una persona que tarde o temprano puede experimentar síntomas, por ejemplo, de burnout, porque va a enfrentarse de forma constante al conflicto y no va a saber cómo responder a este. ¿Qué pasa cuando se entonces pone en primer rango de acción al bienestar del docente? Que se favorece un clima institucional de calma porque esa persona docente va a tener las herramientas, las capacidades y la energía para afrontar el conflicto de forma ética, de forma equilibrada. No se trata en este punto entonces de que eliminemos el conflicto, porque nuevamente no lo podemos eliminar. El conflicto es parte de las relaciones interpersonales, pero sí se trata de que aprendamos a transformar este conflicto en una oportunidad de mejora, de crecimiento. Seguidamente entramos al tema de las prácticas restaurativas. Particularmente en Costa Rica, muchísimas de las acciones que se llevan dentro de los entornos familiares, académicos y laborales son de índole punitivo, cuando en realidad deberían de ser de índole restaurativo. ¿Por qué deberíamos enfocarnos desde ese punto de vista? Porque un sistema punitivo únicamente castiga el error sin explicarle a la persona o sin darle estrategias para comprender por qué eso es un error. Cuando empezamos a hablar de restaurar, le damos herramientas a la persona para comprender y aprender formas más efectivas de resolver las situaciones a las que se está enfrentando. Las prácticas restaurativas, por lo tanto, ayudan a fomentar el diálogo, la reparación, la empatía y la generación de vínculos mucho más consolidados y mucho más respetuosos entre los diversos actores escolares. Por ejemplo, estas prácticas, al haber sido aplicadas en Ecuador, redujeron la conflictividad, perdón, entre un 13 y un 29%. ¿Qué implica esto a nivel de comunidad educativa? Implica que entre más aboguemos por prácticas restaurativas, más vamos a generar el desarrollo de habilidades para la vida que las personas estudiantes van a llevar a su vida y van a poder llevarla a sus entornos familiares y a sus entornos sociales. Promover estos círculos restaurativos y de comunidad les va a permitir también al estudiantado desarrollar un ambiente mucho más pacífico y su sistema nervioso particularmente va a encontrar la suficiente calma para poder apropiarse del conocimiento. Porque un sistema nervioso desregulado es un sistema nervioso que no aprende. En este sentido, educar desde la restauración implica reparar vínculos en lugar de castigar personas. Llevando esto un poco más a contextos nacionales, hace poco una persona privada de libertad
comentaba justamente que los procesos carcelarios deberían de estar orientados hacia la restauración y sin embargo están orientados hacia ser punitivos. Una persona que cae en la cárcel pasará ahí unos meses, unos años, saldrá a la calle nuevamente sin mayores estrategias ni mayores herramientas para enfrentarse nuevamente a la vida. Por lo tanto, estará nuevamente destinada a delinquir. En cambio, si se trabaja desde prácticas restaurativas, a esa persona se le dan nuevas estrategias, se le dan herramientas, se le da acompañamiento y se le permite, por medio de todo esto, el que vuelva a incluirse en la sociedad desde una visión y desde un trabajo interno muchísimo más equilibrado. Claves en la convivencia. Porque claro, todo esto sería muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Ok, necesitamos entender que hay que educar en valores, que la comunicación con las personas estudiantes, con el cuerpo docente, con el cuerpo administrativo, de la dirección con los altos mandos, etcétera, tiene que ser abierta y colaborativa. No es realista exigirle a personas menores de edad que hagan cambios si los adultos a su alrededor no son ejemplo. No es realista pedirle a equipos docentes que hagan cambios cuando no se les está apoyando con recursos. No es realista decirle a un director que tiene que mejorar, las condiciones de su comunidad estudiantil cuando desde los altos mandos no le están dando ningún tipo de capacitación ni herramienta para lograrlo. Es necesario que haya colaboración dentro de todo lo que se está haciendo. Tiene que haber una participación y una toma de decisiones compartidas. Las decisiones no se pueden tomar de forma unilateral, porque sea como sea, no tenemos, por más que queramos, todas las aristas de información que requerimos para tomar decisiones informadas. Hay que trabajar fuertemente en una educación emocional, en desarrollar paciencia en cada uno de los actores y en interiorizar estos nuevos conceptos, porque claramente necesitamos entender que es complejo, son conceptos nuevos, conceptos con los que implican un nivel de compromiso y de trabajo mayor que establecernos desde un punto de vista punitivo, castigo y punto, y no me genera mayor nivel de esfuerzo para con las personas menores de edad. Finalmente, tenemos que entender que hay que establecer un triángulo colaborativo entre la familia, la escuela y los estudiantes, porque una sola persona no puede entrar a cambiar todo el sistema. Esto tiene que ser un trabajo en el que todas las personas se involucren y todas las personas aprendan nuevas estrategias para abordar las situaciones. Un mini caso para análisis, por ejemplo, en un grupo de sexto grado, los estudiantes se burlan entre sí. El docente aplica castigos y suspensiones, pero los conflictos persisten. Entonces, acá las preguntas del millón son, ¿qué haríamos desde la educación para la paz? ¿Qué estrategia de negociación podríamos aplicar, perdón? ¿Y cómo incorporaríamos en este contexto prácticas restaurativas? Cristian, aquí si quieres compartir, si tienes alguna idea que quieras dar, con mucho gusto. La haga Sí. usted, profe. Parece, parece sencillo, pero me agarró así, como frío. Ok, muy bien. En un grupo de sexto grado, los estudiantes se están burlando entre sí. Entre todos se están burlando. Pero, ok, el docente únicamente está aplicando castigos y suspensiones. Nuevamente estamos trabajando desde un punto de vista punitivo. Aquí es, dijiste tonto, te pongo una boleta. Le pegaste al otro, te pongo una boleta. Eso no le está trayendo al estudiante ni una consecuencia real ni un aprendizaje real. El estudiantado está demasiado acostumbrado a que le pongan boletas, ya sea porque o los muelen a palos en la casa o a los papás ni les importa. Entonces, en realidad, esta acción punitiva lo único que hace es generarle al docente esta falsa idea de, por lo menos estoy tratando de implementar disciplina, pero al mismo tiempo está generando profundas sensaciones de frustración en el docente porque la conducta
continúa manifestándose. No hay un cambio real, entonces finalmente el docente termina desgastándose. Entonces, ¿qué podríamos hacer desde la educación para la paz? Bueno, necesitamos entender, empezar por comprender y entender cuál es la dinámica que se está dando en ese grupo. ¿Por qué se están burlando entre ellos? Exactamente, ¿qué es esto que está alimentando? ¿Qué están ganando? Lo primero que necesitamos es comprender qué está pasando, hacer un diagnóstico sobre la situación, para a partir de ese diagnóstico empezar a intervenir con acciones concretas. ¿Qué acciones? Bueno, podemos empezar desde los valores. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué realmente quieren dejar en el otro? ¿Cómo quieren ser recordados? ¿Esto realmente les está alimentando o en realidad simple y sencillamente es una forma de demostrar superioridad, de sacar su propia frustración por las cosas que están pasando en casa, por las cosas que están pasando en el barrio, por las cosas que están pasando dentro del mismo cole? Ok, conectarlos emocionalmente con lo que están viviendo y con lo que están generando en el otro, ayudándoles de esa forma a desarrollar empatía. Estrategias de negociación. Bueno, tendríamos que entrar a negociar con ellos o formas alternativas de manejar esa frustración, de manejar esa apatía, ver qué cambios estratégicos pueden hacerse en el aula para ayudarlos a motivarse más, a generar más unión de grupo. Y las prácticas restaurativas tienen que ir muy enfocadas a empezar a reparar un vínculo que por lo visto está quebrantado en esos estudiantes. Si se están tratando mal, no podemos simplemente decir, le mando una boleta, porque las consecuencias para el que está siendo objeto de burla, ¿qué pasa con esas consecuencias? ¿Cómo realmente van a seguir relacionándose entre ellos? Si uno es el agredido y el otro es el agresor, uno va a seguir teniendo miedo y el otro poco a poco va a ir alejando a muchas personas de su lado. Los dos van a verse directamente afectados por la dinámica, pero desde puntos de vista muy distintos. Entonces, las prácticas restaurativas tienen que ir hacia el reparar el vínculo entre el estudiantado, entre que uno entienda que sus acciones dañan y que el otro entienda que no es merecedor de ese daño que está recibiendo. ¿Cómo lo ves? Bien, Ok, ¿estás pero cansado? llevaría tiempo. Llevaría tiempo, sí, exacto. Porque como dije en unas diapositivas anteriores, esto implica un nivel de compromiso por parte del equipo docente, de los adultos, que no necesariamente siempre es fácil de llevar a cabo. Y también, profe, o sea, obviamente es un reflejo del contexto también de la escuela. Entonces, y ahí vamos a ver, como se expuso en el taller o se expone en el taller, y usted lo habló un poco al principio de la tutoría, o sea, tiene que cambiar todo lo que es la cultura bueno, obviamente lo genial sería que empiece a cambiar lo de la sociedad, ¿verdad? Pero en el contexto educativo tiene que empezar a cambiar y también se tiene que ver al docente como una persona que también siente y que también tiene que ser motivada y también que existe empatía entre los sectores educativos, personal administrativo y docentes, para que ellos empiecen a realmente a fijarse y a entender el problema de los niños. Exacto. Y requiere esfuerzo. Sí. El tema es que efectivamente en ocasiones no tenemos recursos disponibles para llevar esto a cabo. Entonces, en el papel se oye muy lindo. ¿Cómo Ujú. lo llevamos a la práctica? ¿Cómo empezamos a llevar esto a la práctica para, aunque sea, sembrar una semilla y ver si en algún momento esa semilla germina? Es que ahí es en donde está la clave. Eh, Vamos a ver, el viernes pasado me incorporé a esta cuestión a Colipro, el colegio de profesores. Ajá, Y en la introducción, una persona ahí, porque estaba haciendo las cosas, llegué tarde a la reunión un poquito, como 5 minutos. El señor hablaba, no sé si era el presidente del ejecutivo del consejo de esta cuestión, de esta asociación, y él hablaba de, vamos a ver, que tenían no sé cuántos parques recreativos, que tenían convenios con hoteles. Vamos a ver, el hombre vendió todo vendió todos los beneficios externos de Colipro, ¿verdad? Que es una asociación de profesores. Y en ningún momento habló realmente
de los docentes, o sea, de la situación de ellos, de cómo se sienten, de lo que se ha hablado realmente la semana pasada tuve una reunión también con una gente, de una supervisora del área del circuito 07, que es de aquí de Poás. Ella tiene, vamos a ver, son 24 centros educativos, póngale que son 500 docentes. Entonces, por ejemplo, ella me decía, en el papel se dice que el supervisor tiene que acompañar, tiene que guiar, etcétera, etcétera, pero todo es burocracia. Entonces, vamos a ver, desde ahí empieza todo el problema, y la única situación realmente sería, o sea, que obviamente llevaría a mediano o largo plazo, que las autoridades educativas desde arriba entiendan que realmente el proceso de aprendizaje no es llenar papeles, y la persona que es súper importante, que es el docente, necesita descanso, necesita tiempo, porque vamos a ver, una persona con 8 horas de trabajo, más las horas extras, más su vida diaria, más transporte, más violencia en la calle, más etcétera, etcétera, más lo que sea, y más bien, no sé cómo no explotan. Me decía la supervisora que el 60% de los docentes de ahí va porque necesita comer, pero, o sea, imagínese la bola de nieve, y usted escucha, por ejemplo, las autoridades que siempre se lo achacan solo al sector educativo, pero los que tienen que asumir responsabilidades, como el Consejo de Educación, como el Estado en sí, de ahí, el Poder Legislativo, por ejemplo, realmente no comprenden, no entienden y no les interesa. Y es una bola de nieve, una bola de nieve gigantesca que, por ejemplo, se ha reflejado en las últimas décadas, y es increíble porque está re fatal todo. Exacto. Entonces, mira qué importante esto que cuentas del Colipro, ¿verdad? Cómo efectivamente las necesidades propias del gremio no se hablan, no se les da respuesta. Y muy bien, volvemos a lo mismo, dentro de tanta burocracia es difícil, ¿verdad? Y en ocasiones los docentes se pueden sentir muy abrumados al decir, bueno, pero muy bonito todo lo que me están enseñando aquí en esta asignatura, pero, ¿verdad? Y en la vida real esto no funciona. Muy bien, entonces hay que empezar a buscar elementos, hay que empezar a buscar recursos, hay que empezar a buscar donaciones de recurso humano que puedan entrar a colaborar con las instituciones, con las escuelas, con los colegios, cosas que se puedan ir haciendo poquito a poco. Dentro de lo que conozco, te puedo contar la experiencia con la UNED. Muchas escuelas y colegios piden apoyo a la UNED, piden apoyo a la Cátedra de Psicología Educativa con talleres dirigidos a docentes y dirigidos a población estudiantil. Y el tema es muy bien, tal vez no hay recurso de pago, tal vez no pueden ustedes tener un psicólogo de planta, o tal vez no pueden tener talleres todas las semanas para los docentes. Y es cierto, la situación contextual es súper compleja, pero ¿qué podemos hacer? Porque aunque sea un granito de arena, en algo puede llegar a colaborar. Algo que yo creo, vamos a ver, no sé, desde mi punto de vista, en mi experiencia laboral en la administración y lo privado, es que, vamos a ver, o sea, una persona necesita descansar, Ujú. y en todo el sentido, de la persona que enseña hasta la persona que se supone, desgraciadamente, siempre es más magistral todavía, ¿verdad? Entonces, es ilógico. O sea, vamos a ver, por ejemplo, me decía la supervisora: Cristian, yo tengo 35 años de ser docente. Esta política educativa que hubo hace recién, no sé, 5 o 6 años, no sé cuánto, de los 200 días activos, al final no se traduce en nada, porque más bien es muchísimo más carga burocrática, mucha más gente incapacitada. Entonces eso, ¿verdad? No se hace nunca un análisis realmente crítico y inteligente con respecto realmente cómo funciona el proceso de aprendizaje y los actores involucrados, porque, volviendo al tema, es muy importante eso que ustedes hacen, por ejemplo, una que apoya y eso, pero una persona recansada, aunque sea un apoyo buenísimo, a veces no lo pide porque dice, no, es que tengo que darme más trabajando, porque tiene que hacer otras cosas. Entonces es como Mm. contraproducente, es como cuando uno está, se lo pongo así, aburrido de viajar, y puede que le digan, mira, te doy este viaje, no me interesa. Entonces eso, o sea, no sé, el docente, siento yo, ¿verdad? Como que ha estado tan abrumado y tan discriminado que, por ejemplo, los sindicatos lo que hacen es, vamos a ver, obtener el porcentaje que los docentes por estar en el gremio, ¿verdad? Ujú. Colito igual. Y realmente lo que ellos dan a cambio, me decía la profesora, es, por ejemplo, mira, los tales
son como unos, como reuniones que tienen ellos con congresos, por ejemplo. Al final esto es como una fachada porque muchos no van al consejo, a esta cuestión, pero que es un día libre. Entonces, o sea, realmente es muy caótico y realmente vamos a ver, es como contraproducente, ilógico y volviendo al tema que estamos, es violento en todo el sentido de la palabra, porque de ahí es como tener, por ejemplo, Olpe tiene 75.000 docentes, multiplique eso por 7.500 colones, son como 650 millones de pesos al mes. Vamos a ver, por lo menos deberían, o sea, de la parte esta de tan profesional como ayuda, por ejemplo, psicológica y todo eso, y eso es muy caro. Pero, por ejemplo, sí, por ejemplo, establecer un límite con respecto a los horarios de los docentes. Y realmente, ¿por qué? Porque realmente es ilógico. Sí, y es muy frustrante encontrarse frente a estos escenarios y no tener mayores herramientas para resolver. Sin embargo, bueno, dentro de lo que sí se puede hacer es en donde tenemos que empezar a ver cómo podemos ir generando estos ambientes de cultura de paz que a la larga a van a bajar mucho la carga de estrés y de angustia del docente, porque gran parte del estrés y angustia del docente viene a partir de estar apagando fuegos diariamente con los estudiantes. Es que es eso, o sea, por ejemplo, vamos a ver, bueno, yo ahora que estoy gremio, a ver si me acerco un poco desde la parte, digamos, como servicios profesionales con el Colipro, porque no sé si es también que no se les ha llegado la inquietud, o sea, vamos a ver, desde el punto de vista capitalista, o sea, a ellos les conviene que el docente esté gremiado y esté trabajando, y que Ujú, siga, y que haya gente que le interese estudiar, porque si usted ve el escenario, por ejemplo, de realmente una persona, si llega a una universidad y o si investiga, dice, no, oye, yo no estudio docencia, es una locura, o sea, es como acortar mi vida. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella tiene una condición económica muy buena y dice que se va a pensionar en 2 años y ella no tiene que preocuparse por situaciones de pagar vivienda, o sea, el sueldo que tiene ella es porque le gustó la docencia en preescolar y tiene un grupo de niños pequeños, o sea, es una cuestión que no es tan conflictivo con niños adultos. Trabaja en una comunidad rural donde los padres todavía tienen ese como ese respeto hacia el docente y está cansadísima. Y la parte que me dice ella que le cansa es la parte de la burocracia. Entonces, sí. por ejemplo, yo siento que el Colipro tiene, por ejemplo, desde el punto de vista mío, tiene como, vea este trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, todo el aprendizaje que se desarrolla y realmente, bueno, primero que nada, todo lo que estamos estudiando, obviamente usted nos está guiando y es muy importante, pero todo está en la red. Y Ujú, las talleres y toda esta cuestión, o sea, eso no tiene costo. O sea, usted se pone a analizar el costo de los materiales, no es tanto. Entonces, pienso yo que, por ejemplo, una institución como el Colipro realmente debería hacer plan piloto, póngale que en 5 o 6 instituciones en áreas, digamos, conflictivas, y realmente yo siento que a corto plazo se nota. Y creo que eso es una alerta realmente porque el que tiene que asumir después es el Ministerio de Educación. Y realmente el Ministerio de Educación tiene que tocar ya al Estado y el Estado entender, porque, por ejemplo, usted escucha asesinatos, etcétera, etcétera, ¿y quiénes son los que asesinan? Son chiquillos que los rebotó el sistema educativo. Entonces es eso, o sea, vamos a ver, podremos hacer millones de cárceles que no va a solucionar el problema y al final es como, sí, es tan ilógico que cuesta comprenderlo con gente que supuestamente es la que, por ejemplo, genera el currículum educativo. O sea, es visible, para no llorar. sí, toda la parte burocrática es muy compleja y muy frustrante. Muy bien. Ni modo. Esta es una conversación que si nos quedamos aquí nos Sí, da sí, no, no, mañana. sí. No vamos a lograr muchas cosas. Entonces, continuando, tenemos un tema de integración de enfoques, en donde lo que necesitamos es que haya educación para la paz, que nos ayude a fomentar valores y empatía como estrategia central y que su meta educativa sea una cultura de convivencia. Tiene que haber negociación, en donde la estrategia tiene que ser escucha y acuerdos y la meta tiene que ser clima colaborativo.
Un enfoque de prácticas restaurativas donde la estrategia sea círculos y reparación y la meta sean relaciones saludables. Y un enfoque de claves de convivencia que nos invite a una comunicación y participación activas para que la meta sea comunicación educativa sólida. Claramente, generar todo esto implica mucho trabajo, pero los beneficios a largo plazo dentro de lo que sería ideal que existiera son enormes. El tema, ¿verdad? Viene a ser nuevamente, no nos detenemos mucho porque si no nos da mañana, pero el tema nuevamente viene a ser cómo involucramos esto, cómo logramos hacerlo plausible en el entorno en el que nos estamos movilizando. Muchas veces lo pensamos como en grande cuando en realidad tenemos que pensar en prácticas mínimas. Un ejemplo que yo uso mucho es esta, ay, siempre se me olvida el nombre, pero bueno, los griegos tienen demasiados cuentos y metáforas y leyendas, etcétera, en donde hay una en la que un hombre, no me acuerdo cómo se llama él, tenía que subir una piedra enorme a la punta de la montaña Sí, y sí. cuando, ajá, perfecto, Ujú. gracias, y cuando esa piedra llegaba arriba, se venía abajo otra vez. Y entonces yo la utilizo mucho para explicarle a las personas cuando sienten que tienen demasiados problemas y quieren resolverlos todos juntos y todos al mismo tiempo. Bueno, es que no podemos resolver todo junto y todo al mismo tiempo. Es como si estuviéramos con esa piedra enorme tratando de llevarla a la cima de la montaña. O sea, por más que queramos, no la podemos sostener arriba. Entonces, ¿qué necesitamos? Pico, pala, un carretillo, todo lo que exista, ¿verdad? Todo lo que podamos agarrarnos, todas las personas que puedan unirse, montarse en la carreta conmigo para agarrar esa piedra y hacerla pedazos. Y haciéndola pedazos, poder efectivamente llevarla donde la necesitamos llevar. Pero no podemos llevarla en una sola pieza. Entonces, esto no podemos llevarlo en una sola pieza. Cuando hablamos del contexto educativo, cuando hablamos de resolver situaciones estructurales tan complejas, las hablamos desde lo que quisiéramos que ya esté pasando, desde la meta final y no desde los pasos iniciales. Y es en los pasos iniciales en los que tenemos que concentrarnos. ¿Qué cosas se puede hacer desde mi puesto, desde mis habilidades, desde mis herramientas? ¿Qué sí puedo hacer hoy? Porque si me quedo esperando a que estén todas las condiciones y estén todas las personas y estén todos los recursos para llegar a la meta final, pues nunca voy a empezar ni siquiera. Necesitamos empezar desde lo mínimo. ¿Qué sí puedo yo implementar desde mi trinchera en el aula? ¿Cómo sí puedo generar un cambio, aunque sea mínimo, en las estructuras particulares, sea de la institución o de mis estudiantes? Es por ahí por donde podemos empezar. Y en ese sentido, ya acercándonos hacia el final, tenemos que preguntarnos si debe la escuela enseñar a resolver conflictos o modelar cómo vivir en paz. Y tenemos dos posturas, porque necesitamos enseñar mediante programas, perdón, explícitos cómo resolver esos conflictos, pero también necesitamos modelar desde la coherencia docente y el clima institucional. ¿Qué significa esto? Que ambas dimensiones son complementarias, que no podemos hacer una sin la otra, que necesitamos las dos. Desarrollar todos estos programas que nos den una guía sobre cómo actuar, pero al mismo tiempo empezar a modelar desde nuestra conducta y desde el clima institucional el cómo queremos que el estudiantado se comporte. Y ya terminando. Te dejo y dejo a todo el grupo cuando vean la grabación esta frase final. La paz no se enseña, la paz se aprende en el encuentro con los demás. Es una frase adaptada de Paulo Freire y la escuela en este sentido puede ser este primer laboratorio de convivencia. Si cada persona docente decide enseñar con justicia, escucha y ternura. Muy Profe, le bien, puedo hacer una pregunta nada más. claro que Ya sí. antes de que se vaya. Es que vieras que con los talleres, me estoy extendiendo mucho en el trabajo y el trabajo dice que son 15 páginas. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, como lo básico en el desarrollo y digamos, como todo lo que es el formato, la realización y todo eso lo pongo en anexos para que no se, para que dé o no importa? Yo no tengo problema.
En realidad, y siempre le explico a la gente que las páginas máximas son una idea más o menos de cuánto creo yo que se puede ir en el desarrollo. Pero Mm, el tema es que si te pasas, no hay ningún problema y si te queda menos tampoco. Porque a mm, mí lo que me interesa no es que vos agarres y hagas, no sé, 5 oraciones para decir el sol es brillante. sí, Eso es lo que yo no quiero, ¿verdad? O sea, buscamos ser concretos, buscamos ser claros, buscamos no llenar de demasiado texto para que se vea hoy que trabajo más chiva. No, o sea, puedes hacer un trabajo de 10 páginas que si es muy concreto, muy claro en qué es lo que quieres abarcar, está bien hecho. Y si te sale de 20, pero es porque la extensión es necesaria para poder llegar a un punto particular, también está bien hecho. es porque los talleres en la estructura del formato, para que se comprenda, entonces como que se alarga, entonces por eso, porque si uno lo Sí, hiciera, eh, ujú, es eso, sí, nada más. no, no hay ningún problema. No, no te preocupes por eso. Bueno, muchas gracias, chao. Bueno, con mucho gusto, que estés muy bien. Bueno.